24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con el alza histórica que registraron este jueves los combustibles, la mayor desde que existe el MEPCO. En Santiago, el litro de 93 octanos superó los 1.200 pesos. Claro, eso en Santiago. Sí. En Magallanes ya pasó los 1.300 y los expertos proyectan que las alzas podrían seguir hasta fin de año. Atención. Lo hay horroroso, lo hay un abuso. Lo que se esperaba nomás. Es malo, porque en realidad sube la benzina, sube el petróleo, sube todo. Tenemos que aguantar nomás, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que empezar a dejar el auto en la casa. Eran tiempos lejanos donde el litro de benzina costaba mucho menos. En casi 30 años, la gasolina pasó de 175 pesos a los actuales 1.200 promedio en Santiago, un precio históricamente alto que marcaba las pizarras este jueves, tras una nueva alza anunciada por la ENAP. Como dice la canción, el costo de la vida sube otra vez. La camioneta antes la llenaba con 25, ahora estoy llenando con 42. Es mucho, 20 pesos de un al tiro. Es la mayor alza para los combustibles desde el año 2014, o sea, desde que comenzó a regir el MEPCO. Esta semana la benzina de 93 octanos subió 20 pesos, la de 97 saltó 17 pesos y también subió el precio del petróleo. Alzas y más alzas donde cada peso cuenta. Por eso a muchos automovilistas no les importó hacer fila para llenar el estanque antes que esta tradicional bencinera actualizara sus precios. 20 pesos más. Wow, ¿dónde vamos a llegar? Al caos final. Yo soy de Quilicura y vengo a cargar benzina acá para ahorrarme en el costo de la benzina. Desde Santiago viajamos al extremo sur de Chile, donde estos eran los precios en Porvenir, región de Magallanes, donde se encuentra la benzina más cara del país. Aquí no queda otra que resignarse. Estamos gastando diario APP unos 30.000 pesos por día, entre la benzina del generador y de la camioneta. Ya te está saliendo de las manos esto porque es demasiado, sobre todo en esta zona. O sea, no podemos hacer nada, porque llegan y lo ponen ahí y uno tiene que pagar para seguir circulando. Alza de los combustibles que se vincula directamente al fuerte incremento que ha registrado por estos días el precio del dólar, que ha tocado los 1.000 pesos. Mala noticia porque seguirá golpeando a los combustibles. Es de esperar que esta tendencia al alza se mantenga durante las próximas semanas y por varias semanas. Las alzas van a seguir porque se tiene que traspasar esos 500 pesos, digamos, al precio observado. Si es que repartimos estos 500 pesos en transferencias, digamos, de 20 pesos por semana, llegamos a diciembre con estas alzas. Desde el Ministerio de Hacienda proyectaron que si no existiese el MEPCO, el litro de benzina costaría en promedio 1.630 pesos. Es por ello que en el Congreso piden al gobierno tomar medidas. Hacemos un llamado al gobierno a tramitar la ley que permita una rebaja transitoria, que permita darle un alivio a los bolsillos de la clase media. Por eso quizás dentro de la reforma tributaria a lo mejor podríamos buscar algún mecanismo que permita bajar el impuesto específico y hacer pagar a quienes no lo están pagando hoy día. 45 semanas de alzas consecutivas ya acumulan los combustibles, racha negativa que está muy lejos de terminar. Aceleró a máxima velocidad su vehículo, se pasó todos los semáforos en rojo y así afirma que lo hizo el animador y periodista Julio César Rodríguez, que fue su maniobra para escapar de dos encerronas que intentó realizar una misma banda. Claro, y no pararon ahí. La pandilla luego atacó en un bar de Providencia a otra persona para llevarse un vehículo de lujo. Vean. Los tipos empezaron a seguirme y ahí ya yo desde Manuel Montt para allá pasé todos los semáforos en rojo, tocando la bocina. Julio César Rodríguez relata todavía con un poco de nerviosismo que aceleró hasta llegar a 186 kilómetros por hora. Estuvo cerca de ser víctima de dos encerronas y protagonizar un accidente de tránsito.
El animador terminaba de grabar un programa cuando una banda intentó quitarle su vehículo en Providencia, pero logró esquivar a los delincuentes. Sin embargo, fue seguido por más de 1 kilómetro. Miro por el espejo y veo que me vienen siguiendo, porque esa fue la parte que me dejó más friqueado, digamos, porque uno entiende que una vez que ya le trataron de hacer algo ya pasó. Pensé que ya no venían porque los perdí de vista. Bueno, y ahí cuando estoy tratando de moverme pista me encierran de nuevo. Pensé que me arruinan la vida y lo esquivé. Ante los frustrados ataques de la banda, el grupo siguió recorriendo la comuna en busca de vehículos de lujo. Así llegaron hasta un bar de Manuel Montt, luego de ver un BMW estacionado. Los ladrones entraron al local, amenazaron a clientes y trabajadores. Fueron directo hacia el dueño del automóvil, a quien le quitaron las llaves. El periodista asegura que son los mismos delincuentes que quisieron robarle por duplicado. Estamos en un momento difícil, con mucha delincuencia, y estamos con personas que nos vamos dando cuenta que hacen de esto casi un trabajo. Entonces, es una forma que tienen de vivir que hay que tratar de erradicar de distintas maneras, pero estamos todos expuestos. A Julio César no pudieron robarle, mientras que este vehículo fue encontrado abandonado. Jornada poco favorable para delincuentes también en la mañana de este jueves. Para no dejar evidencias, quemaron la camioneta con la cual intentaron realizar una encerrona al conductor de un camión. La víctima, en su maniobra por escapar, atropelló a uno de los delincuentes, quien murió. Yo entendería a lo mejor que asalten un camión que lleve carga, pero va vacío. O sea, roban hasta por si acaso. Y pasa lo que pasó nomás, o sea, por el escape. Si él tiene que proteger su vida también, pues. Si nosotros estamos expuestos, estamos con los brazos arriba del volante. No tenemos otra arma para defendernos que escapar de las situaciones, ¿no? Los portonazos y encerronas han aumentado un 118% en lo que va del año. Con respecto a 2021, este registro muestra uno de los más de 6.300 casos que van hasta inicios de julio. Un niño de solo 12 años fue detenido en este delito. Una realidad que el gobierno pretende combatir con un nuevo plan contra el robo de vehículos. Consiste en abocarse a la sustracción violenta, al mercado ilícito automotriz y mejorar la recuperación. Avanzaremos en un empadronamiento y un registro de las empresas que venden autos, en que terminemos con la política que permite que por 5 días se pueda transitar sin patente. Eso lo vamos a terminar. El Audi que usaron los delincuentes para atacar a Julio César fue robado justamente en una encerrona. El que fue encontrado en la granja, quien iba al volante, fue detenido por receptación. En cuanto a la banda, está vinculada a por lo menos 4 delitos similares. El Ministerio Público ordenó investigar las circunstancias en las que 3 comuneros mapuche quedaron heridos en un incidente con carabineros este día miércoles en la provincia de Arauco, mientras el gobierno le abrió la puerta al proyecto de infraestructura crítica en la macrozona sur. La iniciativa podría transformarse en ley la próxima semana. Es uno de los pocos registros de lo que ocurrió este miércoles en el sector de Quirico, en las cercanías de un predio que cuenta con custodia policial. Incidentes en la provincia de Arauco que se habrían generado luego de un bloqueo de la comunidad mapuche Lopvilo, donde 3 miembros habrían resultado heridos por perdigones disparados por carabineros. Aproximadamente llegan unas 40 personas con claras intenciones de abordar y lesionar al personal de carabineros y los trabajadores forestales. Por ende, Cabo de Chile, ante el peligro inminente de la integridad física y de los trabajadores, hace uso en forma gradual de los medios. La Fiscalía ordenó una investigación de los hechos, la que quedó a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Brigada de Homicidios de la PDI. Según la atención médica, las heridas resultaron ser leves y fueron dados de alta. Y uno de ellos era de trauma ocular. O sea, tenemos que sacar la represión de las calles y también del sur de nuestro país. O sea, estamos aburridos de pedir que haya diálogo, estamos aburridos y seguimos poniendo un estado de excepción. Hemos solicitado un levantamiento de la información por parte de Carabineros, que nos ha entregado un detallado informe, pero creo que es importante enmarcar estos hechos en torno a hechos que son efectivamente de violencia. Una situación que se da cuando vuelve el debate por una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur que fue planteada por el gobierno.
Según el Ministerio del Interior, con la medida, los hechos de violencia han disminuido en un 33%. La duda es si el oficialismo tendrá los votos de su sector para extenderlo. La última vez hubo tensión cuando un grupo de parlamentarios de Apruebo Dignidad no se cuadró con la iniciativa del Ejecutivo. Por supuesto vamos a tener que analizarlo y evaluarlo en su mérito. Por lo tanto, creo que más allá que sea correcto o no, tiene que ver con la necesidad. Y al respecto, nosotros mantenemos nuestra posición respecto que tiene que ser una medida de excepción, que no puede ser permanente. Esta aprobación necesariamente ha tenido que contar con nuestros votos para que sea una realidad, pero nosotros le pedimos al gobierno una vez más que modifique el decreto, que no le ponga solamente las rutas. Este lunes en la Cámara se vota el proyecto de infraestructura crítica, el que dispone el resguardo de las Fuerzas Armadas en establecimientos de importancia social sin la necesidad de un estado de excepción. En caso de aprobarse, la iniciativa queda lista para transformarse en ley. El gobierno se abrió a implementarlo. En el caso de aprobarse, será un instrumento más que el presidente podrá disponer para el despliegue de las fuerzas, que vamos a evaluar en su mérito, en conjunto con las distintas fuerzas, para sugerirle al presidente eventualmente su utilización si así correspondiera. Un tema que el gobierno no quería, porque no quería avanzar en ese proyecto, solamente quería usar la caparazón, ¿se acuerdan ustedes?, para el estado de excepción intermedio. Entonces, pero como no hubo y ya se juntaron, salió la infraestructura crítica. Creo que eso es muy bueno. Nosotros lo vamos a evaluar, lo vamos a conversar en el comité y también, por supuesto, en la bancada del Partido Comunista, y tomaremos la decisión cuando corresponda. Si el mecanismo de infraestructura crítica queda a disposición del presidente, se convertiría en una herramienta alternativa al estado de excepción, que debe renovarse cada 15 días, lo que ha generado constantes episodios de tensión dentro del oficialismo. Este último vence en la macrozona sur el próximo viernes 15 de julio. La ONEMI decretó alerta temprana preventiva en la región metropolitana por sistema frontal que afectará a gran parte de la zona centro-sur del país. Durante el fin de semana vuelven las lluvias. Sí. Y en serio parece. Parece que sí. O a la antigua, 35 milímetros hasta incluso acá en la región metropolitana. Bueno, la Armada, por su parte, llamó a la precaución. Esto debido a las posibles marejadas y vientos de más de 90 kilómetros por hora. El frío no ha dado tregua en buena parte del país. Un duro golpe para los agricultores. En el sector La Isla de Monte Patria, en la región de Coquimbo, algunos perdieron cerca del 80% de la producción debido a las heladas. Esto la helada lo coció, lo quemó. Está todo perdido, esto está todo perdido. Y la planta es cara del tomate, ¿eh? Me costaba 150 en la planta. ¿Cuántas plantaste más o menos? Acá tengo 1000 plantas de tomate. Pero el escenario meteorológico adverso podría intensificarse de cara al fin de semana con lluvias, viento y nieve. Este fin de semana se pronostica un sistema frontal frío que afectará con precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de Coquimbo y la región de Los Ríos. Esto se extiende desde el sábado hasta incluso el lunes. Pero la banda principal es la que pasa el sábado hacia la tarde, ¿ya? Y de ahí es donde se concentra la mayor cantidad de agua. Incluso se podrían registrar lluvias en la región de Atacama durante el próximo lunes. En Santiago, la ONEMI decretó alerta temprana preventiva. Se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia y 8 centímetros de nieve en el sector cordillerano. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se encuentra informado de esta condición y por parte de las regiones se están declarando y actualizando las respectivas alertas con la finalidad de reforzar el monitoreo de esta condición y asimismo alistar los recursos que sean necesarios. Desde la Armada recomendaron no acercarse a sectores costeros o pasear por roqueríos. Se anticipan fuertes vientos en gran parte de la zona centro-sur del país. Para el día sábado se esperan intensidades de viento que podrían alcanzar 50 nudos, equivalentes a 93 km por hora, entre las regiones de Valparaíso y el Maule. Esta condición también va asociada a un aviso de marejadas anormales que se extiende durante todo el fin de semana. Y en verdad pensar en que tienes que ponerte hartas capas nomás porque está muy helado. Tenemos estufa de leña, así que gracias a eso hemos podido pasar estos fríos de estos últimos días. Se ha notado mucho el frío y las complicaciones climáticas. Los gorros y las bufandas serán una obligación. Para el domingo en la zona central se espera que la isoterma cero descienda considerablemente, lo que bajará las temperaturas. Lluvia, viento y nieve que ya tienen alerta a gran parte del país.
ahora. Un civil y un carabinero fueron heridos a bala durante esta tarde en las cercanías de la estación intermodal en La Cisterna. De acuerdo a los primeros antecedentes, los carabineros se enfrentaron a un delincuente mientras iban de camino a otro procedimiento. Estamos con Rodrigo Pérez, quien tiene los detalles. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un carabinero fue herido a bala en medio de un procedimiento policial durante esta tarde, al lado de la estación intermodal La Cisterna. Esto se da en medio de un intento para detener a una persona que estaba disparando a un bus del sistema de transporte público. Los carabineros intentaron arrestarlo, se generó un intercambio de disparos que terminó con este carabinero baleado. Pero aquí también hubo un testigo quien comenzó a grabar con su teléfono celular parte de lo ocurrido y recibió un rebote de un proyectil balístico. Este rebote llegó a la altura de su tórax, fue trasladado hasta el hospital Barros Luco, ahí tuvo algunas lesiones superficiales en su piel y fue dado de alta hace algunas horas nada más. Esta persona entregó su testimonio, entregó también detalles de qué fue lo que ocurrió. Escuchemos a continuación lo que indicó y también a carabineros, quienes ampliaron más detalles sobre este procedimiento. Me llegó un proyectil, lo cual fue por rebote, gracias a Dios. Me dejó con una contusión en el tórax. Claramente le estaban disparando a carabineros y nada, pues el proyectil pasó de largo y rebotó no sé qué parte y me llegó a mí. Personal de servicio de la Patrulla de Acciones Rápidas de la Prefectura Sur, 2 motoristas, se percatan que por la Gran Avenida en dirección hacia el norte se encontraba una micro detenida ahí cerca del paradero, y que esta micro estaba siendo objeto de disparos por parte de un sujeto que estaba parado al costado de la micro. Mientras que se desarrollaba este procedimiento por la vereda, por el costado sur de la... Perdón, por el costado... la pista que hace al sur de la Gran Avenida, venía un radio patrulla con el subteniente Daniel Silva, quien se incorpora en este seguimiento. Y producto de este intercambio de disparos, el subteniente Daniel Silva recibe un impacto balístico en la boca. Producto de las primeras indagaciones, se han podido establecer la participación de 2 vehículos. En cuanto al estado de salud del carabinero, se encuentra fuera de riesgo vital, fue trasladado hasta el hospital institucional y durante esta tarde el general director también de Carabineros lo visitó. Hay un automóvil recuperado que usó esta persona que disparó, con el que al final escapó, pero no ha sido detenido y es por eso que las diligencias continúan a esta hora para así encontrarlo y detenerlo. Bien, Rodrigo, quedamos atentos a las novedades. Muchas gracias. Buenas noches. Los llamados rostros del rechazo de la democracia cristiana aseguraron que nadie puede amordazarlos luego que la Junta de la DC decidiera que el partido apoyara el apruebo el 4 de septiembre. Jimena Rincón, Matías Walker y Fuad Chaín criticaron el mecanismo y, desafiando la decisión, igual harán campaña por el rechazo. Falta un minuto. ¿Felices o no? El dedo hacia arriba de la expresidenta y referente de la DC, Carmen Frey, demostraba que el resultado obtenido tras la Junta Nacional era el que la mesa directiva deseaba. Apruebo 216 votos, que corresponden al 63,53%. Institucionalmente, la DC se cuadró con el apruebo de cara al plebiscito de septiembre. Aplausos solo de una parte de su mesa directiva, porque otros miembros, los que apoyaban el rechazo, decidieron no utilizar los espacios reservados para ellos. Acusaron que la instancia telemática estuvo viciada, que no se dejó participar a todos y que solo se buscó beneficiar a la opción vencedora. Hemos tenido una junta un poco inquieta. Este jueves, las caras más visibles de la opción rechazo al interior del partido mostraron su descontento, graficando que la división existe y anunciando los pasos a seguir. Entre ellos, el único militante del partido que participó en la Convención Constitucional. No se nos puede pedir que estemos amordazados, que solo podemos expresar lo que nos dicte nuestra conciencia escondidos en la cámara secreta. Eso es la antítesis de la democracia. Si vamos a hacer campaña en una franja de un partido político, yo le digo que no. Pero no son los únicos espacios que existen para hacer campaña. En conciencia vamos a votar rechazo y vamos a compartir con el país las razones para hacerlo.
Posible participación en las franjas del rechazo que preparan algunas organizaciones civiles es una de las opciones que barajan algunos militantes de la DC. Tensa junta en donde otro histórico del partido se cuadró con el rechazo. Voy a votar por rechazar para tener una nueva constitución en la cual se acojan las propuestas que son positivas de la Convención Constitucional y las correcciones que tengamos que hacerle. Desde la presidencia de la colectividad se pidió respetar la determinación institucional de apoyar el apruebo el próximo 4 de septiembre. Nueva fractura entre los camaradas. Respetamos la libertad de conciencia, pero que esa libertad de conciencia se expresa en la urna. Esperamos que todos los camaradas, todos, respetemos este acuerdo de la Junta Nacional. A ser demócratas hasta que nos duela. Esta nueva democracia cristiana es la democracia cristiana que espera servir a este nuevo Chile que surge a partir de una nueva carta fundamental que nos vamos a dar la gran mayoría de los chilenos y chilenas. ¿Qué ocurrirá si el mandato no se cumple? El Tribunal Supremo del partido podría evaluar diversas sanciones, por ejemplo, una eventual expulsión, posibilidad que se da en medio de la tensión, con declaraciones como la de Francisco Buenchumilla, que propuso una separación amistosa y fraternal. Ahora en el partido son varios quienes esperan la definición del exmandatario Eduardo Frei, quien junto a otros expresidentes de la DC habían solicitado libertad de acción para los militantes. ¿Espera que su hermano, el expresidente Eduardo Frei, también se manifieste a favor de la prueba? Pregúntenle a él. Venga. ¿Pero esperaría eso? Pregúntenle a él. Tensión evidente en la democracia cristiana a menos de 2 meses del plebiscito. Posibles renuncias por ahora quedaron descartadas entre quienes anunciaron que sí o sí apoyarán el rechazo y se desplegarán para dar a conocer sus razones. Camino al plebiscito. Bueno, ya revisamos cómo las organizaciones y los partidos se están definiendo o inscribiendo para trabajar por el apruebo o el rechazo en el plebiscito de salida. Ahora es momento de conocer más artículos de la propuesta constitucional. Estamos con Valentina Reyes. Valentina, viendo algunos de los aspectos de la Constitución que van permeando, por supuesto, todo el texto. Hablábamos ayer, por ejemplo, de la paridad. Hoy día, de la plurinacionalidad. ¿Cómo estás? Exacto. ¿Cómo estás, Iván? Sí, hoy vamos a hablar de plurinacionalidad. Nos hemos dedicado esta semana a ver los ejes de la propuesta constitucional y, de hecho, siempre hemos estado recurriendo al artículo 1 y acá lo pedimos a la sala de dirección para revisar la primera estación. Artículo 1, vimos Estado social, paridad, vamos a Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Avancemos también en este artículo para destacar en dónde se destaca que el Estado es plurinacional, intercultural. En este tema vamos a profundizar hoy. ¿Por qué? Porque si avanzamos a la siguiente estación, vamos al artículo 5, se consagra constitucionalmente el reconocimiento de la coexistencia de diversos pueblos en el marco de la unidad del Estado. Avancemos y están en enumerados, este artículo. y están enumerados cuáles son estos pueblos preexistentes, que fue otra de las polémicas, la preexistencia. Y acá están, son pueblos y naciones indígenas preexistentes, como tú bien lo señalas, Iván, Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Chango, Cahuéscar y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Con estos artículos no solo se declara a Chile como un Estado plurinacional, sino que hay reconocimiento constitucional a los pueblos y naciones indígenas. ¿Cuáles son las perspectivas frente a estas dos normas? Vamos a revisar la opinión de expertos. Que es indudable que Chile tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios. El punto es que no basta con detectar el problema, también hay que ofrecer soluciones adecuadas. Me parece que la idea de que se pone en riesgo la unidad e integridad del Estado no es una completa exageración, considerando la situación privilegiada en que quedan los pueblos indígenas en este texto, en la propuesta de la Convención, y considerando además de que se trata de un concepto, de una noción cuyo origen es foráneo. El reconocimiento de los pueblos de las primeras naciones era una cuestión de justicia, correspondía reconocerlos en la nueva Constitución en el marco de un Estado que es único e indivisible, hay que decirlo, porque también hay bastante referencia que genera temor a que esto podría significar una secesión, un desmembramiento del Estado. La Constitución reconoce los pueblos originarios, pero señala que sigue siendo un único Estado, que es el Estado de Chile. Le reconoce a los pueblos originarios, son sus derechos, que les permitan tomar decisiones que les afecten, que les competan. No son privilegios.
Ya son derechos, no privilegios, Valentina, decía una de las entrevistadas. También decir que dentro de las constituciones del continente, hoy por hoy, corrígeme si no es así, Bolivia y Ecuador tienen plurinacionalidades en sus respectivas constituciones. Chile sería el tercero, ¿no? Exacto. De hecho, lo decía Claudio Alvarado, uno de nuestros entrevistados. Del IES. Él decía que es un concepto foráneo, haciendo referencia a Bolivia, a Ecuador. Pero Miriam Enríquez, decana de la Universidad Alberto Hurtado, señalaba que igualmente hay otras constituciones que hablan de multiculturalismo, como Canadá. Es distinto. Son distintos. Pero hay reconocimiento de otras culturas. También las autonomías, como están, por ejemplo, descritas y reconocidas en España. Ahora bien, otro punto, Miriam Enríquez decía que llegamos tarde al reconocimiento de otros pueblos y naciones indígenas, que esto está en otras constituciones. Bueno, tú las nombrabas, este debate es muy amplio. Nosotros queremos avanzar a otras normas respecto a cómo se reconocen los derechos de los pueblos originarios. Vamos a la siguiente estación, porque en los derechos fundamentales se reconoce el derecho de los pueblos originarios a las tierras y se habla de la restitución de tierras como un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. Se habla de restitución de tierras, entonces en esta propuesta constitucional también tenemos dos perspectivas y los invitamos a escuchar. Lo que permite es regenerar o debatir en torno a una restitución de tierra, que es la base no solamente económica de los pueblos originarios, la tierra es la base cultural, social y como visionaria de los pueblos originarios, ¿no? Por lo tanto, hay una noción también que va muy relacionada con la identidad. Abre una puerta inmensa, y no solamente a la macrozona sur, sino que a todo el territorio nacional, en que se puedan definir amplísimos lugares, amplísimos territorios que puedan ser efectivamente territorios ancestrales de pueblos originarios. Si eso es parte entonces de los predios, de los campos, de las casas, de las parcelas de los agricultores, bueno, van a caer entonces en que van a tener que ser devueltos en un mecanismo que tampoco está claro. Comentar a eso que hay una norma transitoria que habla de una comisión territorial indígena que va a proponer mecanismos para la restitución. Tiene un plazo de trabajo de 4 años, más que se suman 2 años. Todo esto en la propuesta constitucional. Y para finalizar, vamos a pasar a una de las últimas estaciones para comentar, Iván, y a todos quienes están en sus casas, que son varios los artículos que abordan los derechos o también la autonomía de los pueblos originarios. Tenemos el 13, donde se habla de Estado plurilingüe. Hay un artículo que consagra las autonomías territoriales indígenas. En 24horas.cl pueden encontrar notas respecto a esto. El Congreso Plurinacional también es importante porque acá se da espacio para la toma de decisiones de los pueblos originarios. Y este último que ha generado bastante discusión y polémica. Sistemas jurídicos de los pueblos indígenas también, porque habría diferentes sistemas. Eso sí, queda para la ley la regulación de estos sistemas. Lo vamos a estar abordando más adelante. Es una muestra y los invitamos a 24horas.cl a revisar más de estos artículos. Valentina, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Constanza, seguimos contigo. Y seguimos con la entrevista que dio con el diario La Tercera y tras el remesón de su carta que provocó en el mundo del apruebo el expresidente Ricardo Lagos, que aseguró que no quiere ser encasillado con la opción apruebo o rechazo en el plebiscito de salida. El exmandatario aseguró que su voto se mantendrá en secreto y delegó responsabilidades, en la convención por no entender que no debieron ser tan partisanos. Veamos el compacto. Me revelo a ser encasillado, porque no alcanzo a decirle yo apruebo. Ya, listo. Yo le, listo. Entonces, no obstante que no me he pronunciado, ha visto usted como todos me adjudican esto y lo otro, y el país me conoce. No escabullo los bultos, los enfrento. Pero no quiero, con que yo diga apruebo o rechazo, si dicen que tengo alguna influencia, entonces no lo voy a decir. Porque quiero que el ciudadano se exprese libremente. Yo sé que mi familia no está contenta con mi decisión, porque me dijo, te vas a meter en unos líos. Y yo le dije, pero es que Chile está primero. No será la primera vez que me meto en lío pensando que qué es lo mejor para Chile. Acá hay una responsabilidad de la constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debían ser tan partisanos como lo dijo previsoramente el presidente Boric. Después de la batalla todos somos generales, ¿verdad? Pero a lo mejor el general fue el presidente de la República cuando dijo no quiero una constitución partisana. ¿No será partisana esta constitución? En la soledad de la urna, como se dice, va a marcar su voto, ¿no? Hay distintas opciones.
Y no veo por qué me voy a negar a distintas opciones. Son todas abiertas. ¿Pero eso incluye también un voto blanco? Nadie le obliga a marcar el voto a usted. Frontera global. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, finalmente dio un paso al costado en medio de la crisis sin precedentes que enfrentó con más de 60 renuncias en su gabinete. Para analizar este tema, las consecuencias que provoca esta crisis, estamos con nuestra periodista internacional Andrea Aguilar, quien ha seguido toda la crisis política. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Y vamos a partir repasando de inmediato los 4 escándalos claves que realmente marcaron el fin del gobierno de Boris Johnson, empezando con las siguientes gráficas. Vamos a empezar obviamente por lo más reciente, Connie, y tiene que ver obviamente con este escándalo. Lo vamos a ver obviamente en nuestra gráfica, que tiene que ver con lo que sucedió con esa primera mano, ese funcionario muy cercano, que era su jefe de bancada en el Congreso, y finalmente Chris Pincher, que él asciende a ser jefe de bancada sabiendo que estaba acusado de acoso sexual de 2 hombres, y aparte de eso se burla, hace toda una serie de trivialización de este asunto, que obviamente fue examinado en el Comité de Ética y le pasó factura, y finalmente lo terminan apartando del cargo por este escándalo. Sin embargo, esto va mucho más allá. Hay otro de los escándalos más buscados, obviamente, fue el que estalló tras descubrirse que en Downing Street era prácticamente un centro de fiestas en plena pandemia. Estamos hablando del llamado Partygate, que se dio a conocer a mediados de junio más o menos del año pasado, en donde obviamente se revelan este tipo de imágenes que muestran a Boris Johnson haciendo parte de fiestas navideñas, de cumpleaños, de despedidas, en momentos en los que los británicos realmente lo estaban pasando muy mal. Era el momento más duro del confinamiento por la pandemia, y Johnson asumió la responsabilidad, pero pese a la indignación no dimitió en ese momento. Y ahora veamos lo que pasó el año pasado. Reino Unido empezaba a sentir el paso de la salida de la Unión Europea, el llamado Brexit, obviamente en su economía. En estos momentos, Connie, Reino Unido tiene una inflación cercana al 9,1%. Hay muchos expertos que incluso hablan de que podría entrar en recesión, y además hay un aumento del precio de las energías, del petróleo, de distintos servicios básicos, obviamente también impulsado por lo que ha pasado con la guerra en Ucrania. Y finalmente, cuando él llevaba menos de un año en su cargo, partió la pandemia, y obviamente su gestión también fue parte del escándalo. Hay que ser también justos en este punto, y él se le abona el hecho de la vacunación en su país, porque fue muy expedita, fue realmente rápida, llegó a toda la población, pero fue cuestionado porque los expertos sanitarios dijeron que él realmente se demoró demasiado en cerrar el país y en tomar las medidas de cuarentena. En tomarse en serio la pandemia, ¿no? Exactamente, pero ¿cómo se ha vivido en Reino Unido? Obviamente esta renuncia, que fue a medias, pero finalmente fue una dimisión, lo vemos en este informe. Con música a las afueras de Downing Street, decenas de detractores de Boris Johnson se reunieron para decirle adiós al premier británico tras su renuncia en medio de la oleada de dimisiones de su gabinete. Ya no insultará a nuestra inteligencia día tras día con ridículas historias, excusas y disculpas. Cuanto antes, mejor salga de aquí, de verdad. Realmente no podía creer su arrogancia, pero era lo que esperábamos de él. Creí que podía aguantar a pesar de todo, pero finalmente se fue, gracias a Dios. Como dice esta canción, la fiesta se acabó, y la sucesión de escándalos que afrontó durante su mandato le terminaron pasando la cuenta al primer ministro. Sé que muchas personas estarán aliviadas y tal vez algunos de ustedes estarán decepcionados, pero quiero que sepan lo triste que estoy de renunciar al mejor trabajo del mundo. Pero lejos de hacer un mea culpa por los errores que terminaron enterrando su administración, Johnson usó su discurso de renuncia para exaltar sus logros y a las razones por las que se había negado a dimitir tras las peticiones de su partido. La razón por la que luché tan duro estos últimos días para continuar con el mandato en persona no es solo porque quería hacerlo, sino también porque sentía que era mi trabajo, mi deber. A pesar de que las renuncias al interior de su gabinete superaron las 60, Johnson insistió en permanecer como primer ministro interino hasta que los conservadores elijan un nuevo líder, un proceso que lo mantendría en el poder hasta octubre, una postura que ha desatado críticas en la oposición. Boris Johnson ha infringido mentiras, fraude y caos en el país. El cambio que necesitamos no es uno en la cúpula del Partido Conservador.
necesitamos un cambio de gobierno. Eso va a significar entonces que en octubre se tiene que hacer una conferencia nacional del Partido Conservador y ahí se va a elegir un nuevo líder. Y automáticamente ese nuevo líder del Partido Conservador asume como primer ministro. Tom Tugendhat ha sido el primer conservador en lanzar su candidatura para reemplazar a Johnson como líder de los Tories, un camino que aún se ve largo y tortuoso. Lo interesante de esto es que no sabemos cuándo finalmente Johnson deja su cargo, porque él de todas maneras insistió en la creación de un gabinete. Entonces hay que mirar bien hasta qué punto se le va a permitir a Boris Johnson permanecer hasta octubre, que es un poco su idea, porque esto también sale caro. Un precio que para los conservadores podría pagarse en las urnas, pero no es todo. Sumado al mantenerse por unos meses más, según medios británicos, Johnson además estaría buscando ahorrarse sus gastos de boda, ya que tenía previsto casarse en Chequers, la residencia campestre de los primeros ministros. Johnson se despide sin irse realmente, pero lejos de la gloria que lo arropó cuando era conocido, solo como el pintoresco alcalde de Londres en 2012, un legado político que dilapidó desde que asumió su cargo en 2019, en un mandato que quedará registrado como uno de los más escandalosos en la historia británica. Bueno, y aparte de esto, Connie, él no ha sido el único que ha tenido que renunciar asediado por su propio partido, los conservadores. Vamos a revisar la siguiente gráfica porque Reino Unido ha tenido en los últimos 15 años prácticamente 5 ministros. Estamos hablando de que cada ministro dura más o menos, Connie, 3 años en promedio y se ven obligados a renunciar. Todos son conservadores, al menos los últimos 3. Obviamente Gordon Brown es laborista, pero finalmente termina renunciando después de este mandato de 3 años. David Cameron, recordemos que finalmente termina renunciando acosado por el tema del Brexit, que él no creía que se iba a dar finalmente. Theresa May le pasa lo mismo, ella no puede llevar a buen puerto. Logra llevarlo. Seguro. Exacto, y ella finalmente dimite. Hay que decir algo importante, y es que tanto David Cameron como Theresa May finalmente hacen rápidamente mea culpa de lo que les está sucediendo y se apartan de su cargo. ¿Qué es la diferencia con Boris Johnson, que primero además logró sortear un voto de censura, ¿cierto?, hace unas pocas semanas, y hoy día no hace ninguna autocrítica? Nada. Solo elogios a su propia gestión. Exactamente. Para él ha tenido un gobierno paralelo en donde todo ha salido perfecto. Sin embargo, obviamente, habían muchas críticas a su gobierno y sobre todo el hecho de que no escuchara a su propio partido, que finalmente 60 renuncias en el gabinete y finalmente no renunciaba, y hoy lo hace a medias porque recordemos, renuncia como presidente o como miembro del Partido Conservador, como líder, pero no como primer ministro. Y para saber cómo se ha recibido en Reino Unido lo que muchos califican una renuncia media, tomamos contacto a esta hora con la periodista de la BBC en Londres, Ana María Roura. Ana María, buenas noches, y partir obviamente preguntándote cuál es la sensación que dejó en los británicos esta renuncia de Boris Johnson. Bueno, tras la renuncia de más de 50 miembros de su propio gabinete y de presiones que vinieron tanto de afuera como dentro de su partido, al primer ministro no le quedó más remedio que renunciar y el país se ha sumido en la incertidumbre porque no saben a esta hora quién va a ser su próximo primer ministro. Recordemos además que se trata de Boris Johnson. Él es uno de los políticos conservadores más influyentes de las últimas décadas en este país y que llegó al poder además promoviendo el Brexit y llevar a cabo, ejecutar el Brexit, que es el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea. Esa tarea se queda a la mitad y tendrá que seguirla, lógicamente, quien le vaya a suceder, pero en todo caso ha perdido y ha resultado muy golpeado en cuanto al liderazgo y en cuanto a credibilidad, puesto que durante todos estos días se ha visto cómo los propios miembros de su partido renunciaban precisamente por la serie de cuestiones que el primer ministro y de versiones que dio el primer ministro respecto a esta acusación sobre el funcionario Chris Pincher. Era un funcionario del gobierno británico que finalmente terminó acusado de mala conducta sexual
y que el primer ministro en primera instancia había negado que sabía de esta conducta sexual cuando decidió ponerlo en su cargo, y luego se tuvo que retractar, decir que efectivamente sí conocía de esa historia y que así todo lo había puesto en el cargo que era nada más y nada menos de subjefe de la bancada de los conservadores dentro del Parlamento británico. La pérdida de credibilidad ha sido muy grande y ahora, lógicamente, los británicos están mirando hacia adelante y hacia saber quién va a reemplazar a Boris Johnson. Claro, y el hecho de que Boris Johnson haya renunciado solo como líder de los conservadores, pero decidiera mantenerse como primer ministro interino, ¿qué impacto tiene a corto plazo, Ana María? Eso suma a la incertidumbre, puesto que en el sistema político británico no está previsto que cuando un primer ministro de un gobierno, de un partido que está en el poder, en este caso el Partido Conservador, renuncia, se vaya a convocar elecciones generales donde todos vayan a votar, vayan de nuevo a las urnas y vayan a elegir a un nuevo primer ministro. Lo que sucede en estos casos es que es el propio partido que está en el poder, el Partido Conservador, quien ahora tiene que elegir a quién va a ser el sucesor de Boris Johnson. Hay varias voces que dicen que el primer ministro británico debe dejar de inmediato el cargo, aunque él ha dicho que lo hará cuando ya exista un sucesor en las próximas semanas, pero todavía no se sabe en qué plazo es que el Partido Conservador va a elegir a esa persona que va a ser el próximo primer ministro de Reino Unido, y que finalmente los británicos sepan quién es el que va a reemplazar a Boris Johnson. Este fue un reporte de Ana María Roura de BBC Mundo para Televisión Nacional de Chile. Bueno, agradecemos el contacto de Ana María Roura desde la redacción central de la BBC en la capital británica. Connie, muy pendientes a quién va a ser justamente el nuevo primer o la nueva primera ministra. Esto después de que obviamente haga esta reunión el Partido Conservador y podamos saber esto antes del mes de octubre. Falta todavía, y durante todo este tiempo se dice que esto va a ser un verdadero pato cojo el gobierno, lo que queda de Boris Johnson. Así es. Andrea Aguilar, muchas gracias, buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, para contarles de la consternación que hay en Río Negro, provincia de Osorno, tras el asesinato de una querida inspectora de colegio a manos de una expareja que la habría acosado por varios meses. Víctima número 23 de femicidio solo durante este año en nuestro país, donde, según las cifras del CERNAMEG, una mujer tarda entre 8 y 10 años en denunciar cuando es víctima de violencia intrafamiliar. Siempre en mi vida sí, vives latente. En la escuela Andrew Jackson de Río Negro, Pamela Carrillo Carrasco fue feliz. Su vida era el trabajo, o sea, acá era su familia, era su casa. Fue muy feliz aquí, muy feliz. Tenemos como ustedes ven por ahí, tenemos muchas fotos de muchas convivencias, de muchas actividades. Eso sí, durante los últimos meses, aseguran quienes eran parte de su círculo íntimo, la tía Pamela luchaba por mantener una vida tranquila, mientras sufría por lo que serían al menos 5 meses de acoso de su expareja, con quien convivió 12 años y tenía 2 hijos en común. Sabíamos todo el calvario que este hombre le estaba haciendo pasar. Fueron 6 meses de acoso constante, de creación de perfiles falsos en Facebook, de hostigamiento. Precedentes en una historia que terminó de la peor manera el pasado jueves. El hombre de 55 años hirió de muerte a Pamela en presencia de sus hijos, todos menores de edad. La funcionaria, a pesar de todo intento, falleció en el hospital de Río Negro. La mataron de la forma más fría que puede morir una persona. Ella no estaba enferma, no fue un accidente, a ella la asesinaron, a ella la destrozaron en cuerpo y en alma. Ella se fue pidiendo no morir porque ella no quería dejar a sus hijos. Y si tú quieres hablar con en tu casa, tienes que estar con alguien. Que alguien esté escuchando en el segundo piso por si acaso. No puedes estar sola con ese hombre. Acusaciones de presunto hostigamiento y acoso también en redes. A pesar de lo que serían pruebas y testimonios, Pamela nunca hizo una denuncia formal en contra de su expareja, quien también era inspector educacional. Lamentablemente no hubo alertas previas. No había denuncias anteriores referidas a hechos vinculados a violencia intrafamiliar, y se ha dicho posterior a la ocurrencia del femicidio que ella iba a denunciar la
invasión de su privacidad, un delito de espionaje informático, ya que el imputado estaría indagando en sus redes sociales con la clave de la víctima. La primera postura fue denúncialo, Pame, denúncialo. Y ella en toda su misericordia decía, chicas, yo quiero llevar una vida tranquila con él como papá. Quiero que mis hijos crezcan con su padre. No quiero que nos vean pelear. En Río Negro, el dolor y la impotencia aún no se van. Una de esas ciudades donde todos se conocen despidió a la funcionaria con globos blancos y flores, la víctima número 23 de femicidio en Chile, solo este año, en un escenario donde, según Cernamec, las mujeres demoran entre 8 y 10 años para denunciar algún episodio de violencia intrafamiliar. Y eso ocurre en muchas ocasiones porque existe una gran dependencia, ya sea económica, emocional, no hay redes de apoyo que les permitan a ellas salir del círculo de la violencia. Nuestro llamado es que a las mujeres que están viviendo violencia en contexto de pareja o expareja hagan la denuncia. Fue un momento de culpa, por decirlo, de dolor, porque no fuimos más fuertes. Haberlo encarado, bueno, la Paula lo hizo, lo encaraba, no le tenía miedo. Podríamos haber hecho muchas cosas, pero ya es tarde. Ya es tarde. Mientras BGM está en prisión preventiva y rige una pena que va desde los 15 años hasta cadena perpetua, la comunidad educativa de Río Negro sigue de duelo, consternada ante el asesinato de una madre y una trabajadora que deja un vacío imposible de llenar. Otro caso horroroso, obviamente, de femicidio. Vamos a otro tema. Las ISAPRES pidieron a la Corte Suprema dejar sin efecto miles de recursos de protección que buscan frenar el alza en los planes de salud. Argumenta que corren el riesgo de quebrar y que los reajustes en las tarifas se hicieron en el máximo valor que la ley les permite. Alegaron ante la Corte Suprema argumentando que la ley les permite subir los planes de sus usuarios dentro de un margen. Las ISAPRES aseguran que si la justicia sigue frenando estas alzas, el sistema podría correr serio peligro. El reajuste se explica porque las ISAPRES tuvieron los precios congelados por 2 años, periodo en el cual se produce un aumento de licencias médicas y prestaciones que, conforme a los cálculos de la propia Superintendencia de Salud, alcanzaron un 25%. Por lo tanto, se hace necesario adecuar los precios para que las ISAPRES puedan seguir otorgando los beneficios a sus afiliados. Lo cierto es que actualmente existen miles de recursos de protección interpuestos por usuarios que piden que el alza de sus planes de ISAPRES sea impedida. Tal es la relevancia de estas causas, que este miércoles la Corte Suprema recibió los alegatos de las 6 ISAPRES que existen hoy en Chile. Una audiencia que busca escuchar a las partes involucradas para definir lineamientos de cómo se responderá a la mayoría de esos casos. Se dio la posibilidad a todos los representantes de las ISAPRES de alegar en razón de estas causas. Justamente, ¿cuál es el objetivo de esto? Fijar una línea jurisprudencial que después permite resolver estas causas, ¿no es cierto?, que son se van presentando en grandes cantidades. Durante el año 2021, la justicia recibió más de 142.000 recursos de protección en contra de las ISAPRES. Solo en abril de 2022, estas causas superaron las 160.000. Eso a pesar de que el año pasado entró en vigencia la ley que pone un límite al alza de precios en los planes de las ISAPRES, fijando un tope de 7,6%, y con ello se esperaba terminar con la judicialización de casos en contra de la industria. Según el ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, ese indicador de ser aplicado no debe necesariamente ser justificado. No es una exigencia que se haya establecido en la ley, ni tampoco por circular a través de la Superintendencia de Salud. Se entiende justificado. Debemos recordar que las mismas ISAPRES antes del indicador incluso aducían de que el porcentaje de reajuste debía ser mucho más alto, incluso sobre un 10%. Sin embargo, la Superintendencia logra este cálculo, que es un cálculo también razonable, en el sentido que recoge 2 años sin reajuste. Pero quienes defienden a los clientes aseguran que haber definido un margen no significa que las ISAPRES puedan sí o sí elevar sus costos una vez al año. Ellas pueden hacerlo, pero el hecho de que exista no significa que deben hacerlo. Lo que es legal es el índice en sí, eso es lo que se entiende justificado. El índice, no el llegar y meterse en el bolsillo del afiliado y aplicar esa alza. Para aplicarlo hay que justificarlo y hay que justificarlo
con criterios objetivos. Esta disputa corre en paralelo a las causas recibidas por la Superintendencia de Salud, que en primera instancia ha fallado a favor de los usuarios, considerando injustificadas las razones presentadas por las aseguradoras de salud para cobrar más caro a sus clientes. Apicultores de todo el país salieron a las principales rutas. ¿Para qué? Para exigir la dignificación de su trabajo, que a lo mejor no es tan conocido por todos, ¿no? Claro, exigen apoyo del Estado para hacer frente a la crisis de las abejas. Todo esto derivado principalmente del cambio climático. Apicultores protestaron en las principales carreteras del país para pedir ayuda. En la ruta 68 ingreso a Casablanca detuvieron el tránsito con camiones y banderas negras. Esta es nuestra fuerza de apicultores unidos. En la región del Maule las protestas llegaron hasta la ruta 5 Sur. La abeja se está muriendo y nadie hace nada. En la región de Aysén la nieve no fue excusa y en Chillán fueron quemados colmenares para exigir una ley de apicultura. Discusión que desde el 2014 se encuentra dormida en el Congreso. Tuvimos grandes pérdidas, no solamente en la producción, sino que también en la muerte de las abejas. En Chile hay una crisis vigente sobre el ser vivo más importante del planeta. Cada vez son menos. La sequía, el mal uso de pesticidas y fertilizantes y la falta de una normativa han derivado en la muerte masiva de abejas. Antiguamente las abejas se criaban solas, ¿ya? Pero cuando no había barroa, no había sequía, no había tanto líquido que le hace mal a la colmena. Pero ahora para que hayan abejas tienen que haber apicultores. En el corazón de la apicultura en la comuna de Casablanca, en la localidad de Tapigüe, se enfrentan a diario con este drama. En el colmenar Fide, hace 10 años, contaban con 100 colmenas. Hoy su dueña tiene solo la mitad por falta de agua y alimento. Por la escasez hídrica. Miremos a nuestro alrededor. ¿Qué vemos? Aquí hay espinos. El año pasado estos espinos no florecieron. No hay agua. No hay agua en el sector. Se está secando todo lo que está alrededor de nosotros. Dueños de 45.000 colmenas que representan el 60% de los servicios de polinización a nivel nacional son los que lideraron las movilizaciones. Y hacemos un llamado enérgico al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que se haga parte del problema, ya que desde Monachi le hemos enviado 3 correos para que pueda tratar la temática junto también con Ampros y Fedefrutas. Según un estudio de la FAO, en Latinoamérica el 75% de los cultivos agrícolas dependen de las abejas y su polen para producir semillas y frutos como manzanas, frambuesas y cerezas. Es necesario más apoyo del gobierno, más seguro y más estabilidad para la apicultura. Son todos pequeños apicultores, gente que ha logrado hacer su emprendimiento con mucho esfuerzo. Con la ley apícola, que es una ley que está ya en el Congreso, que ha pasado varias etapas, y que hay un acuerdo relativamente transversal en aquello y que por lo tanto el gobierno va a seguir empujando para su aprobación, esperemos, durante este periodo legislativo. Las protestas podrían intensificarse si no tienen respuesta. Esto mientras los apicultores continúan en la incertidumbre ante la falta de abejas para polinizar. Ahora. Finalizan las inscripciones de los distintos comandos para la campaña del plebiscito de septiembre. Partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Estas jornadas se han constituido ante el CERVEL para apoyar el apruebo y el rechazo en la propaganda y franja electoral. Estamos a 2 horas y un poquito más de que venza el plazo para esta inscripción. Ignacia Jiménez desde el Servicio Electoral nos cuenta cómo va el proceso. Ignacia, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Tú decías, quedan 2 horas porque a las 12 de la noche vence el plazo legal. Los últimos en venir hasta acá de forma presencial fueron los partidos del oficialismo junto a Prueba por Chile, que inscribieron un comando unitario para esta campaña, pero con franjas televisivas separadas. Por un lado Prueba Dignidad y por el otro lado Socialismo Democrático. Han dicho que a pesar de esas diferencias, donde van a marcar también ahí los matices que existen dentro de estas dos almas del oficialismo, la idea es hacer un trabajo en terreno en conjunto, y eso ha comenzado ya a notarse en los primeros días, jornadas de la campaña. Los quiero invitar a que revisemos parte de las palabras de algunos de los dirigentes de los partidos que junto a Prueba por Chile, un movimiento de organizaciones sociales, hoy día se inscribieron ante el servicio electoral.
le demos a entender con ejemplos prácticos y concretos cómo el cambio de una constitución que hoy día tenemos, que consagra un Estado subsidiario donde el Estado está ausente, va a pasar a ser un Estado presente, fuerte, vigoroso, que va a poder cumplir con las necesidades de chilenas y chilenos en materia de salud, de educación, de vivienda. Y la verdad es que no cabemos todos en un solo comando. Entonces lo que optamos es, bueno, tenemos diversidad entre nosotros, los más afines son a Providencia para un lado y el socialismo democrático para el otro. Entonces van a haber dos franjas también, pero coordinadas, o sea, vamos a estar conversando. Por el apruebo también se inscribió el Comando de los Movimientos Sociales y todavía queda harto rato más, cerca de 2 horas, para que continúen estas inscripciones que en su mayoría se han hecho de forma digital. Así incluso lo hizo durante esta jornada las opciones que están por el rechazo. Por ejemplo, Amarillos por Chile, también el que va a ser el comando que agrupa a Chile Vamos y el Partido Republicano, un comando de la Franja Ciudadana, como han querido decirle. También otro grupo encabezado por Mario Desbordes, que se llama Hagámosla en Serio, que también se inscribió durante esta jornada por la alternativa del rechazo, y el Partido de la Gente, que también se ha inscrito por esa opción. Han tenido una inscripción de forma digital, pero durante esta jornada ya se han visto algunos despliegues en terreno, entregas de volantes en algunas ferias, banderazos también, principalmente en regiones. Los quiero invitar lo que han dicho parte de los dirigentes de Chile Vamos y del Partido Republicano por esta campaña que ya comienza de forma oficial después de esta inscripción ante el servicio electoral, que les va a permitir llevar organizaciones ciudadanas a la franja televisiva. Al menos ese es el compromiso que han hecho ellos. Escuchemos sus palabras. Es lo malo del texto lo que permite esta diferencia, que es evidente y que empieza a aflorar en los distintos tipos de despliegue que hoy día se ven del apruebo o del rechazo. Las 8 organizaciones del comando estarán a cargo de incorporar y coordinar la acción del resto de las organizaciones sociales por el rechazo que se inscriban de manera independiente. Durante este tiempo nos dedicaremos a poder entregar todo el espacio a la sociedad civil, que al igual que nosotros quiere una nueva constitución, pero no esta, para que puedan visibilizar sus temas, sus causas en la franja y en todas las plataformas disponibles para esta campaña. Con Iván quedamos atentos a cuál va a ser el listado final de todas las organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos que se inscriban ya para esta campaña que inició este día miércoles para el plebiscito de salida y que termina el 1 de septiembre. Campaña que no solo implica la franja televisiva, pero que se termina durante estas jornadas el hito de inscripción frente al servicio electoral que les permite justamente iniciar ya este despliegue a lo largo del país. A las 12 de la noche se termina el plazo legal para inscribirse los partidos políticos, las organizaciones sociales, ¿cierto?, para participar en la campaña para el plebiscito del 4 de septiembre. Ignacia Jiménez, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y atención con esto, los primeros vehículos eléctricos construidos en Chile ya son una realidad. Los responsables son jóvenes profesionales que apostaron por este sueño y que puede convertirlos en los primeros de esta parte del continente en fabricar buses que funcionan solo con energía limpia. Mire. Poco más de 5 años pasaron para que llegara este momento. Junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Muñoz, este jueves en Rancagua se dio a conocer el primer bus eléctrico hecho en Chile. Estamos hoy día en un evento maravilloso en que emprendedores chilenos jóvenes toman el desafío de la electromovilidad para contribuir a la carbono neutralidad del país. Y hoy día vemos cómo en Chile estamos fabricando buses eléctricos. La reconversión de motores diésel a eléctricos le permitió a la compañía Reborn Electric Motors llegar finalmente a el Queltehue, 100% eléctrico. Así denominaron al modelo que encabeza la línea libre de emisiones contaminantes, hecho en la región de O'Higgins. Este lo utilizará Codelco para labores en traslado de personal. Estamos en la búsqueda de poder no solamente introducir el Queltehue, nuestro modelo de bus, y el Tricahue en distintas mineras, que es donde estamos hoy día operando, sino además poder llegar a transporte público a más personas y, por qué no, también exportar. Con este corte de cinta inauguraron oficialmente su fábrica, la primera de Latinoamérica en esta materia. Sí, en esta zona es donde nosotros fabricamos toda la electrónica de los buses. Todo lo que son placas electrónicas, cables, estructuras se fabrican acá.
Y con toda esta tecnología después se incorpora en los buses y así somos capaces de transformarlos a vehículos 100% eléctricos. Así se oye el Queltehue una vez encendido. Posee una autonomía de 200 kilómetros con capacidad para 24 pasajeros. Pero lo más importante es la cantidad que evitará en contaminación del aire. Los 200 buses que vamos nosotros a fabricar en esta fábrica al año van a evitar que se generen del orden de 65.000 toneladas de CO2 durante su vida. Y eso es equivalente a más o menos un bosque maduro de 17 kilómetros cuadrados, que es como la comuna de La Reina. Este podría ser el puntapié inicial para activar la electromovilidad en el país. Para transportes, uno de los ejes fundamentales. Tenemos que avanzar hacia que nuestros buses vayan convirtiéndose a esta nueva tecnología que contribuye a la carbono neutralidad. Y es razonable comenzar por los vehículos que recorren más kilómetros, porque es ahí donde se hace más costo efectivo. La empresa ahora piensa en la fabricación de buses para el mercado nacional, transformándose así en la primera de Sudamérica para este tipo de vehículos. Mientras su primer modelo, ya cuenta con la autorización para hacer su estreno en la vía pública. Por fin la humanidad volverá a la Luna. Hemos hablado de la misión Artemisa, que busca llevar a la primera mujer a nuestro satélite natural. Eso ocurrirá en 2026, según el pronóstico más optimista, pero ya trabajan en más detalles de esa misión, de eso y más. Nos va a contar Pascal Fuentes en Lo que se sabe. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches. Muy bien, gracias, Connie. Buenas noches a todos. Contarles que específicamente ya diseñan una especie de refugio, porque la NASA contará con un búnker que será impreso en 3D. Todavía me sorprende que esta tecnología pueda llevar a cabo este tipo de proyectos y que les permitirá a los astronautas protegerse en donde se asentarán, que se supone que será en el polo sur de la Luna, donde nos encontramos ahora. Connie, ¿dónde estamos ahora? Mira, ahí estamos viéndolo a todos ustedes ahí en la Tierra, sí. Bueno, y recordemos que la idea de esta nueva misión es mantenerse un tiempo más prolongado de lo que fue la misión Apolo, y en Estados Unidos ya trabajan en el diseño de esta estructura que estamos viendo acá, que son varias estructuras que se usarán como un puesto de avanzada. El área de cada unidad será unos 75 metros cuadrados para que se hagan una idea, y bueno, la base en la Luna se llamará Lina. No muy originales, y será construida por robots autónomos cerca del cráter Shackleton. Ya prueban el primer prototipo de esta especie de búnker en Estados Unidos, en la NASA, pero ¿de qué deben protegerse los astronautas que lleguen a la Luna? Bueno, antes que nos explique el astrofísico de la Universidad Católica, Tomás Pucia, quiero que vean esta imagen captada en nuestro país, porque se trata de la caída, no sé si ahí van a poder ver la imagen, la caída de un meteorito. ¿Qué pasaría con algo así en la Luna? Escuche. En la atmósfera todos los meteoritos pequeños básicamente queman por la fricción entre las moléculas de la atmósfera y su velocidad. En la Luna, en la superficie, no hay esta protección, entonces el impacto es directo. Las erupciones en el Sol eyectan muchas partículas, son protones, núcleos de helio, electrones. En la Luna, bueno, no hay un campo magnético suficientemente fuerte que puede desviar estas partículas, entonces también estas partículas chocan directamente. Hay muchos incentivos para volver a la Luna. Hay oportunidades para observar el universo de una manera completamente única. Bueno, de eso, de los meteoritos, ¿cierto? De los rayos solares también se tienen que proteger las astronautas cuando lleguen a la Luna. O sea, de los meteoritos como el que vimos en la imagen. O sea, si viene uno grandote, ninguna estructura impresa en 3D los va a salvar de eso. Pero bueno, no va a pasar. Sí va a ser muy exitosa esta misión Artemisa. Antes que sigamos, les quiero recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. De vuelta en la Tierra. De vuelta en la Tierra, pero no adelante nada. Porque vamos a hacer un ejercicio. A ver. Imagina que vas caminando, vamos a pedirle a Diana ya que vaya desarmando nuestro estudio, porque imagina que vas caminando y de pronto te encuentras con una montaña como esta. Pero imagínate
que es una montaña muy, muy grande y uno está al lado de la montaña y de repente... Así de grande. Así de grande. Imagínate, tan chiquitita. ¿Cómo te sientes? Chica. Muy chica. Más chica que normalmente. Bueno, esta comparación es para que logren dimensionar... Como querida encogí a los niños. Claro, es como querida encogí a los niños. Para que logren dimensionar la siguiente noticia. Porque imaginen que nosotros, bueno, quizás... No, pero que nosotros somos bacterias, pero nos encontramos con otro tipo de bacteria que es del tamaño justamente de una montaña. Así de grande. Es decir, unas 5.000 veces más grande que el promedio. O sea, el resto de las compañeras bacterias son pequeñitas y ella es del porte de esta montaña. Eso existe, esa Eso bacteria. existe y se trata de la bacteria que está acá al lado de nosotros, que es la más grande del mundo. Tan grande que incluso no se necesita un microscopio para verla, se puede ver a simple vista. Su nombre es Thiomargarita magnifica y fue encontrada en los manglares de Guadalupe. Esto está ubicado en las Antillas, o sea, en las islas del Caribe. Esta gigantesca bacteria puede alcanzar hasta los 2 centímetros. Mira. En relación a las otras bacterias es enorme. Claro. Y además todo de esto muy ser chico. todo esto en un mundo muy pequeñito, y además de ser muchísimo más grandes que sus pares, esta bacteria es fisiológicamente, o sea, tiene características que la hacen distinta, incluso cuestiona muchas reglas establecidas en la microbiología. Escuche. Se diferencia de estas células que conocemos regularmente en que tienen este material genético compartimentalizado por una membrana y que además tiene unas distintas vesículas en las cuales puede haber síntesis proteica con un gran citoplasma. Entonces hay una diferencia estructural no solo en el tamaño, sino que en cómo es la fisiología de esta bacteria. Se requiere aún crecerla en condiciones de laboratorio para poder conocer más acerca de cómo es posible que crezca y alcance este tamaño, que es muy superior al tamaño que nosotros normalmente conocemos de los microorganismos. Imagínate, del porte de una pestaña. Pero eso no hace que sea más peligrosa. Lo que pasa es que más enfermedades. O sea, es que no es una bacteria patógena. Exacto. Pero, bueno, se están analizando y es la más grande descubierta. Pueden haber muchas más que todavía no encontramos en este mundo microscópico. Bueno, cuando hablamos de clonación, Connie, es imposible no recordar a Dolly. ¿Sí o no? Todos recordamos a Dolly. La oveja Dolly, que ahí está luciendo su perfil. Pero de eso ya han pasado muchísimo tiempo, varias décadas ya. Y esta técnica ha evolucionado un montón. Un reciente estudio realizado en Japón permitió generar ratones clonados a partir de células de piel, atención, liofilizadas. No vamos a explicar en detalle porque es más complejo que para nuestro bloque, pero es una técnica que es más económica y segura de conservación. Crearon a Dorami, así se llama este ratón, que es sano y que además fue fértil y pudo procrearse. Vemos ahí unos monos, ustedes dirán, eso no es Dorami. No es Dorami. No es Dorami porque después me dicen que pongo ratones cuando están cenando, entonces preferí no mostrar a Dorami. Pero este ejemplo de los monitos, etcétera, es porque abre las esperanzas para no revivir a Einstein, por supuesto, pero sí para almacenar células de piel de flora y fauna que estén en peligro de extinción. Algo así como una especie de arca de Noé con material genético para que se entienda mejor. Quiero invitarlos a escuchar la explicación de la doctora Florencia Tevi, que es genetista. Pocas herramientas que tenemos para combatir la caída estrepitosa de la biodiversidad en el mundo. Abre una puerta al escenario de conservación de especies que hoy tienen un número muy pequeño de individuos adentro de su población y en el cual no hay variantes genéticas que le permitan adaptarse al nuevo escenario de cambio climático, por lo cual están como en un túnel directo a la extinción. Bueno, ahí veíamos distintas especies. Yo sé que hasta
Iván se rió de nosotros porque había salido un mono en vez de ratón. Claro. Había quedado mal clonado. Mal clonado, no quedó mal clonado. Dorami existe, pero esto abre la posibilidad además de poder conservar y poder mantener especies que están en peligro, que la idea es aumentar su población para así luego que puedan evolucionar y procrearse. El éxito de la clonación es que entre ellas sean fértiles y puedan procrearse y así adaptarse a esta nueva condición que lamentablemente hemos generado en gran parte nosotros, que es el cambio climático. Exactamente, una especie, me gustó eso del Arca de Noé. El Arca de Noé. Bueno, nos quedaste debiendo la imagen de Dorami, el próximo jueves. Sí. La que lo queremos conocer. No apta para la cena, eso sí. Bueno, Pascal Fuentes, muchas gracias por todo este conocimiento que nos has traído hoy jueves en Lo que se sabe. Gracias, buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Con una noticia que causa mucha conmoción y pena, por supuesto, en el mundo del cine. Usted recordará a James Caan, emblemático actor que a los 82 años falleció. ¿Se acuerda de Sonny, el hijo mayor de los Corleone, en El Padrino? Francis Ford Coppola, la novela Mario Puzo, en fin. Bueno, esta información fue entregada a través de un comunicado difundido en redes sociales por su familia. A pesar de que en un inicio, fíjese, audicionó para el papel de Michael Corleone, James Caan recibió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto por su interpretación de Sonny en la primera película del Padrino, donde pudo compartir grabaciones con Marlon Brando y Al Pacino. Ahí, imagínese usted. Entre su filmografía destacan otros títulos como Yo es oro y mi corazón, Rollerball y Misery, donde dio vida a Paul Sheldon, el escritor atormentado por el recordado personaje que interpreta en esa película, Kathy Bates. La familia Caan agradeció las muestras de amor, de apoyo, de cariño, pero pidió respetar su privacidad en este momento. Dos investigaciones separadas descubrieron que aplicaciones sociales como TikTok están accediendo y utilizando información privada de los usuarios, una situación que preocupa en Estados Unidos. Dos congresistas solicitaron investigar a la popular red social por presunto espionaje. Well, I told them that they have till September 15th to make a deal. After that, we close it up in this country. El argumento del gobierno estadounidense es que los datos de los usuarios están en riesgo, lo que también pone en alerta la seguridad nacional. Hace casi 2 años, el entonces presidente Donald Trump intentó prohibir el uso de TikTok en su territorio. Finalmente, el gobierno estadounidense logró llegar a un acuerdo con ByteDance, la empresa china dueña de la aplicación. Sin embargo, los argumentos que Trump tenía en 2020 vuelven a preocupar a las autoridades, esta vez con mayores fundamentos. De acuerdo a información filtrada de más de 80 reuniones internas de TikTok, los empleados chinos de ByteDance han accedido en repetidas ocasiones a información privada de los usuarios estadounidenses. Fue la conclusión a la que llegó un reportaje del medio BuzzFeed con información recopilada entre septiembre de 2021 y enero de este año. A esto se sumó un informe de la ONG Human Rights Watch que analizó el comportamiento de 149 aplicaciones utilizadas en 50 países, descubriendo que algunos softwares han vigilado a millones de menores de edad. Pero por detrás se hacían dueños estas plataformas de estos datos que al final, insisto, más que sean robados, eran mal utilizados. En Estados Unidos, los senadores Mark Warner y Marco Rubio se unieron para presentar una petición para que la Comisión Federal de Comercio amplíe su investigación a TikTok, iniciada en 2019, y le imponga mayores controles respecto del almacenamiento de información. Quizás ahora que TikTok fue atrapado entregando información personal de usuarios estadounidenses, más se unan a nosotros para detener esto. Para los expertos, el uso que se le puede dar a estos datos es lo que más preocupa, sobre todo considerando que la mayoría de los usuarios afectados son menores de edad. Sacaban esa información, hacían un perfilamiento, hacían una figura que se llama minería de datos, es decir, extraían información, las categorizaban, veían los gustos y obviamente esa información es valiosa que la exportaban, ya sea por ejemplo en publicidad. Hasta junio de este año, TikTok es la aplicación más descargada del mundo, con más de 1 billón de usuarios, de los cuales cerca del 25% es menor de edad.
Un escenario que preocupa a las autoridades mundiales, que ven con alerta a esta y a otras plataformas sociales populares y que vuelve a poner en el tapete la urgencia de la protección de los datos de cada usuario. ...24 horas Deportes. Al ritmo de la samba, la torcida ya esperando que entre al terreno de juego. Falta solamente la firma para que Arturo Vidal, el hombre en pantalla, el volante de 35 años de edad, pueda incorporarse al Flamengo, al equipo más popular en Brasil y también uno de los más populares en el orbe, a propósito de los millones y millones de fanáticos que tiene alrededor del mundo. Y allá, en Río de Janeiro, está nuestro enviado especial, está Sergio Pinto, a quien saludamos de inmediato. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludamos para que nos cuentes detalles de este día, de esta jornada de Arturo Vidal allá en Tierras Cariocas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo Huerta Ardiles. Claro, estamos en Barra de Tijuca, en esta extensa especie de costanera que tiene esta preciosa ciudad de Río de Janeiro, para contarles un poco de lo que fue la jornada de Arturo Vidal. Ya lo analizamos el día de ayer, llegó, fue al estadio, disfrutó de todo lo que contagia el hincha del Flamengo, convirtiéndose ya prácticamente en ídolo. Todavía ni pisa digamos, ni el campo de entrenamiento, ni tampoco el estadio Maracaná, y aún así ya es ídolo absolutamente Arturo Vidal. Eso lo va a tener que refrendar claramente en la cancha. Todavía no puede ser anunciado oficialmente porque tiene que cerrar todo con el Inter de Milán. Hoy salió a recorrer las calles, dicen acá cercanos que fue a hacerse los exámenes médicos, pero claramente esto no se puede hacer oficial, por lo que yo les comentaba hace un par de segundos atrás. Y mañana nos cuentan, a la espera de la confirmación, es que desde acá, desde Río de Janeiro, viajaría directamente a Italia, a Milán, para cerrar este contrato con el Inter de Milán, para volver acá a Sudamérica y de una vez por todas fichar y estampar su firma con el Flamengo. Fecha de estreno para Arturo Vidal. Se dice que el 20 de julio frente a Juventude, acá en el Maracaná, sería el día escogido para que haga su estreno con la camiseta del Flamengo. Vamos a ver la nota con la jornada, el día de Arturo Vidal acá en Río de Janeiro, y también un poco del cariño que ya le está teniendo la hinchada del Flamengo al Rey Arturo. Esto es lo que le espera a Arturo Vidal cuando sea su estreno con la camiseta de Flamengo. Un mar de gente intentando entrar al Maracaná. En la fiesta, el entusiasmo carioca, un partido de Flamengo en Río de Janeiro se vive sin guardarse nada. Es un acontecimiento que remece a esta ciudad y a una de las hinchadas más numerosas y apasionadas del mundo. Aqui é Flamengo. Vamos, Mengão! Vamos, Mengão! Bom jogo pra vocês aí, tudo de bom, valeu! Un carnaval de Río llevado a la pasión del fútbol. Eso le espera a Arturo Vidal cuando sea presentado en Flamengo. Los hinchas ya lo tratan como un ídolo sin haber pisado la cancha del Maracaná. Bueno, llegó a la hinchada cierta, papá. Vidal es ídolo de Flamengo. Vidal, excelente. Va a jugar mucho en Flamengo, va a ganar. Muito bom jogador, excelente. Chegou para ser campeão. Muito bom jogador, Da Internacional, um grande jogador, né? Vai ser nosso capitão e vai ser campeão aqui. Excelente contratação pro Mengão, tamo junto. Excepcional. Excelente. Muito bom jogador. Desde este miércoles Vidal está en Río, alojado en este hotel de Barra de Tijuca, un acomodado sector de esta ciudad y donde han bebido otras figuras del Flamengo. Al Rey se le vio con hinchas y con dirigentes del Mengao. Estuvo gran parte del día afuera. Fueron pasando las horas y cerca de las 18:30, Vidal apareció en una van con su representante sin dar declaraciones. Pero claro, aprovechando cada instante con cada fanático que se le acercó. Coincidentemente, eu cheguei para me hospedar no mesmo hotel que ele está hospedado. ¿Estás contento con la llegada de Arturo Vidal? Muito contente. Sim, ele estava
Él estaba muy feliz de estar en el Maracaná, ya conocía nuestro reducto, había jugado acá. Estaba muy feliz, contento y encantado con la hinchada de Flamengo y la fuerza que tienen ellos. Al Rey lo esperan con los brazos abiertos en Flamengo, en Río de Janeiro también. Lo próximo será oficializar su salida de Inter y de ahí recién será presentado en el Mengao, por mientras el guerrero espera todo esto disfrutando de esta hermosa ciudad. Así es, muy bien, con los brazos abiertos lo recibieron acá en Río de Janeiro al Rey Arturo, donde él mismo espera ser estrella y figura de el Flamengo, como decía Gustavo, uno de los equipos más populares del mundo, ni qué decir acá en Brasil, ni menos acá en Río de Janeiro, en la gran mayoría anda con la camiseta del Flamengo vestido. Un equipo que está muy bien aspectado en la Copa Libertadores, un torneo al que Arturo Vidal le tiene mucho deseo, muchas ganas, de hecho por eso firma acá con el Flamengo. ¿Puede ser inscrito? Claro que sí, puede jugar esta Copa Libertadores, ayer lo hablábamos en este noticiero, 7-1 eliminó al Tolima, un equipo colombiano bastante complicado, pero el Flamengo tiene muchas figuras. ¿A quién dejará afuera el Rey Arturo? Lo pasamos a ver en la siguiente nota y de paso nos despedimos junto a Juan Pablo Muñoz desde acá, desde Río de Janeiro. Es el equipo más popular de Río de Janeiro, la ciudad maravillosa que combina la belleza de su gente y de sus paisajes con el fútbol y también con el fanatismo por el Mengao. Campeão brasileiro de 2020, Clube de Regatas do Flamengo. 7 veces campeón del Brasileirao, su bicampeonato del 2019 y 2020 agigantaron su historia. Dorival Jr. será el nuevo jefe de Arturo, experimentado técnico de 60 años, multicampeón en Brasil. Ha impuesto un 4-3-3 con el Fla, con un volante defensivo y 2 interiores. Ahí el King debería ser un mediocampista con mucha libertad, tal y como lo hizo en Barcelona. El pase del Rey para el gol de The King. Encuentro de Riges en el Camp Nou. Los damnificados con la llegada del Rey serán 2. Andreas Pereira, cuyo préstamo desde el Manchester United expira y retornará a Inglaterra, y William Arao, que está siendo fuertemente cuestionado por sus últimas actuaciones y está cerca de emigrar al Fenerbahce. La polifuncionalidad del King será clave también en el objetivo mayor. En los últimos 3 minutos de partido dieron vuelta a la final ante River, conquistando América. Ahora con plantel de estrellas y con el Rey como protagonista, quieren repetir la historia. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. La jugada de la polémica que tiene como protagonista al árbitro chileno Roberto Tovar, anulándole un gol en los últimos minutos a River Plate en la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield. Y claro, con la anulación de ese gol termina un encuentro con la clasificación de Vélez y la eliminación de esta competencia internacional del cuadro millonario, del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. ¿No quieren ver a Roberto Tovar? Hace algunos días fue Boca Juniors, ahora River Plate. El tema es que el reglamento es claro. Él no lo había cobrado, le dicen del VAR, lo ve, hay mano. Anuló, mira. Queda para la cómoda, que es la derecha, Marcelo, y está. Copa Libertadores, llave de vuelta entre River Plate y Vélez Sarsfield, equipo que tenía un tanto de ventaja. A 12 minutos del fin del encuentro llega esta jugada del equipo millonario que tuvo como protagonista a un chileno. A los 33 minutos del segundo tiempo, abre la cuenta. Roberto Tovar, juez del encuentro, y su equipo arbitral decidieron revisar el tanto de Suárez con la tecnología del VAR. Se ve con certeza si pega. A mí no me da la sensación que se desvíe ni que caiga la pelota de una manera distinta. Veremos, a ver qué dice el árbitro. Ahí pega en la mano. ¿Se puede arreglar tu papeleta? Mira. Sí, cuando bate puede ver que toca y viene. Tovar, frente a la pantalla, se tomó su tiempo, vio, miró y volvió a observar una jugada que a él le generaba duda. No me parece, dale otro. Otra.
No tengo... baja. No me parece. A ver, dale otro. A ver, esa, a ver. No, dale. Conversó con su equipo, quienes estaban dentro del bar, y finalmente tomó una determinación que al hincha de la banda Sangre no le gustó nada. Dale, continuar. Y la termina con el balón, con la mano, me parece mal. Me parece que ganó la voz. Cobra mano el árbitro, cobra mano de Suárez. La decisión del Internacional FIFA provocó la ira de la fanaticada riverplatenses y hasta el famoso Tano Pazman, que estaba en el estadio, sufrió. ¡Concha de mi madre, la puta que me parió! Aparece Armani. Armani que saca el pelotazo, señoras y señores. Pitazo del chileno, clasificación de Vélez, y Gallardo no demoró nada en acercarse al árbitro nacional. ¿Cuándo fue que dudaste? ¿Cuándo dudaste? Le dice Gallardo. Con serenidad, ¿eh? Muy bien la producción. ¿Vos lo sabés? Le pregunta. Diálogo infructífero del muñeco y todo su equipo. Roberto Tovar estaba imperturbable. El chileno pasó de ser juez a enemigo número 1 del mundo River. Que bueno, ahí damos el tiempo de explicarle, ¿no?, al entrenador y a los jugadores finalmente la decisión. Claro que eso cuando están dirigiendo acá en el fútbol chileno no pasa, ¿no? Vamos a seguir con el ámbito internacional, con nuestros compatriotas que siguen siendo protagonistas en este mercado de pases, claro, con la temporada de Europa que aún no comienza y la posibilidad de que Ben Brereton, el delantero, pueda emigrar del Blackburn Rovers, pueda no jugar en la Championship, en la segunda división del fútbol inglés en esta temporada 2022-2023, y que pueda llegar a la Premier League, a la primera división. Dicen ahora que el West Ham United haría una oferta millonaria por el delantero. Aquí tienes detalles. Mira. West Ham United no se rinde. Después de semanas tranquilas para Ben Brereton Díaz, su nombre una vez más suena con fuerza en la Premier. Los Hammers insisten en la contratación del británico chileno. Esta vez quieren romper el chanchito. West Ham sigue interesado en el delantero del Blackburn, Ben Brereton Díaz, quien impresionó en el campeonato de la temporada pasada y podría estar disponible por alrededor de 15 millones de euros. Según el diario británico The Guardian, Big Ben dejaría la Championship para irse a la Premier League. Claro, que a un costo que bordea los 15 millones de euros. Con este golazo, Big Ben se despidió de la mejor temporada de su carrera. 22 goles en la Championship y más de 6 equipos interesados en el delantero de la Roja. Un futuro incierto en Europa, pero que el máximo goleador del Rovers, en su minuto, tenía bastante claro. At the minute, I'm happy at Blackburn, and I've got one year here, so we'll see. Planes que podrían cambiar tras la atractiva oferta del West Ham. Por el momento, Big Ben disfruta entrenando con el Blackburn Rovers post vacaciones. Eso sí, tal vez sea los últimos días del delantero chileno en la segunda división del fútbol inglés. Bien, para finalizar, terminó hace algunos minutos el partido de Universidad Católica con Sao Paulo por la revancha, ¿no?, de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con derrota de la UC, queda eliminado, 4-1 perdió frente al cuadro paulista. Fuera Colo-Colo, fuera la UC, los equipos chilenos de la competencia internacional. Me despido, ya continúa Connie e Iván en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. ...24horas.cl. Una forma sencilla, amigable, para revisar las normas que están en la propuesta constitucional es nuestra plataforma de 24horas.cl con el texto completo que aprobó la convención. Revísala e infórmate en nuestro portal de noticias. Ahí está todo clarito y de fácil. Muy amigable. Muy amigable. De fácil lectura. Terminamos aquí 24 Horas Central, pero los jueves son de Carlos Pinto. Así es que en TVN viene el día menos pensado y en Canal 24 Horas vía pública. Buenas noches, que descansen. Buenas noches.